digno es el Cordero que inmolado fue, de tomar el reino, honra, gloria y pres. Para abrir el libro nadie se encontró, Él fue solo digno, cante nuestra voz. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. Digno es el Cordero que en la cruz murió por llevar el mundo cerca de su Dios, y donde reinaba densa oscuridad, en la luz del cielo vino a derramar. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. Digno es el Cordero, cantemos mil, que la humana raza vino a redimir. Digno es el Cordero, salvación a Él, y al besar el trono hoy siempre amén. Todos. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. 7. Mateo 27. Vamos a tenerlo ahí, listico. Hoy se está celebrando en la tradición católica romana la resurrección de Cristo, ¿verdad? Que Cristo ha resucitado. ¿Estoy en lo cierto? Y es un acontecimiento maravilloso, ¿no? No sabemos con exactitud la fecha, pero se celebra en esta semana. Y es muy hermoso la obra de Cristo, cuando cantamos los himnos, cuando Él dice que su padecimiento nos acercó a Dios, cuando Él dice que por su sangre limpios somos. Y como decía anteriormente, Cristo ha resucitado, Cristo está vivo. Pero, mis hermanos, esta resurrección, este estado de exaltación de Cristo tuvo un precio muy alto. Hubo en la vida de Cristo padecimientos. Y claro, en la pasión de Cristo, a lo largo de su vida, no solo los padecimientos que fueron antecesores de su crucifixión, no fue justo antes los padecimientos de Cristo, no solo eso fueron sus padecimientos, fueron otros más, muchos más a lo largo de su vida, porque el solo hecho de ser un hombre ya trae consigo padecimientos. Pues ustedes y yo sabemos que a lo largo de nuestra vida tenemos padecimientos, pero sabemos que los padecimientos de Cristo fueron más. Y vamos a ver un pequeño trozo de esa historia el día de hoy, porque, repito, para que haya habido resurrección, para que Cristo fuera estado valga la redundancia, en un estado de exaltación, antes de eso tuvo que padecer mucho y sufrir mucho y tener muchas angustias. Y hoy quiero que fijemos la mirada en algo dentro de esa narrativa, dentro de la pasión de Cristo, el momento cuando fue entregado a Poncio Pilato y fue cambiado por Barrabás. Pero antes de ir allí vamos a Isaías 53, que ya no lo leyó nuestro presbítero Leví. Y fíjense ustedes, el verso 8, Isaías 53, 8, el 7, desde el 7, por favor. Mire, lo voy a leer para ustedes, ténganlo y vayan siguiendo. Me dice, angustiado él y afligido,
no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Luego dice el 8, dice, por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Y su generación quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Por nuestra rebelión Cristo murió. Este es el capítulo del Antiguo Testamento donde más claramente nos habla de la pasión de Cristo, los sufrimientos del siervo de Dios. Es muy interesante el 8 cuando dice por cárcel y por juicio fue quitado. Él fue metido a la cárcel y fue cambiado por un reo que era digno de muerte. Porque ustedes saben que Barrabás era acusado de asesinato, era acusado de robo, de sedición. Sedición era levantarse en contra del gobierno. Es decir, era un anárquico, homicida, ladrón. Por ese hombre fue cambiado nuestro Señor Jesucristo. Entonces, quiero que veamos los padecimientos de Cristo, porque es que, mis hermanos, suena paradójico, pero los padecimientos de Cristo son el gozo de nuestra salvación. Por lo que Cristo sufrió y fue afligido, por estas cosas, o en estas cosas, nosotros tenemos el gozo de nuestra salvación. Y quiero que miremos nosotros cómo tomamos eso en nuestra vida, es decir, cuál es nuestro papel o cuál es nuestro rol ante los padecimientos de Cristo, o cómo vemos, o cómo estamos parados delante de Él. Vamos por favor a Hebreos 12:2, antes de iniciar. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, ¿verdad? Este lo han escuchado ustedes muchas veces y lo he repetido muchas veces. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, fíjense bien, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. El gozo que habría o que tendría Cristo, por ese gozo él sufrió la cruz. Menospreciando el oprobio, es decir, menospreciando todo tipo de vergüenza. Y dice, y se sentó a la diestra del trono de Dios, es decir, exaltación. Eso dice Hebreos 12:2. Ahora, si nos hiciésemos esta pregunta, dice, ¿estamos dispuestos a padecer como Cristo padeció? Puesto que tenemos un gozo mayor, es decir, el cielo, que nada se compara con las angustias que vivimos en el presente siglo. ¿Estaríamos dispuestos a sufrir? A lo mejor no. Pero Cristo padeció, porque Cristo tenía puesta la mirada en las cosas del cielo y sabía que habría un gozo mayor. Mis hermanos, hay un gozo mayor. Esto no es todo. Todo lo que sufrimos acá no es todo. Las enfermedades, los desánimos, las angustias, las faltas de cosas o los menesteres, esto no lo es todo. Esto en nada se compara con el sufrimiento de Cristo, pero esto no lo es todo. Hay un gozo posterior, un gozo mayor que no se compara en nada con lo que estamos sufriendo. Como ustedes saben, el Señor Jesús sí lo hizo. Su objetivo era eterno, es decir, el objetivo de Cristo, lo que tenía en mente era eterno, era una cosa que no era de este mundo. Su objetivo no era triunfar en esta vida, no era de que le fuera bien o tener posesiones, no. Nunca fue tampoco el de brindarle a sus discípulos programas de ayuda emocional para que arreglaran sus matrimonios o sus relaciones o para que pudieran solucionar sus problemas. No, va más allá. Cristo va más allá de una solución a nuestros problemas personales, va más allá, porque eso se llama autoayuda. Y eso cualquier persona lo puede hacer. No, va más allá. Cristo es la solución eterna. ¿Qué quiere decir? De que si yo voy a Cristo y creo en Cristo como único y suficiente Salvador, las demás cosas, mis problemas interrelacionales, se van a poder manejar desde otro asunto, desde otro punto de vista, porque ya estoy viendo las cosas de una manera distinta.
y ya he sido creado nueva criatura. Entonces, no se trata solo de que se arreglen mis problemas personales, porque hay personas que buscan a Dios para que sus problemas se arreglen. Puede que a veces se le arreglan y pues siguen por su camino. O a veces no se le arreglan y de la misma manera siguen por su camino. Cristo es suficiente para todo. En Cristo encontramos la plenitud, porque Él lo es todo. No solo Él vino a estas cosas. Estas cosas, nuestros problemas interrelacionales en el matrimonio, con nuestros hermanos en la iglesia, en el trabajo, estas cosas serán las añadiduras de lo que nosotros hemos creído. Su misión fue una misión de búsqueda y rescate. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en esta misión glorificaría al Padre, pagándole lo que se le debía. ¿Y qué implicaba esto? ¿Qué implicaba pagarle a Dios esa deuda eterna? Implicaba sufrir, padecer, angustias, dificultades, ser objeto de oprobio, de vergüenza, de burla, de escarnio, de cualquier tipo de insulto y cualquier tipo de maltrato físico. Cualquier afrenta, es decir, cualquier insulto que se nos venga a la mente, Cristo lo sufrió. Su vergüenza fue mayor. Cualquier vergüenza, humillación que usted haya sufrido en esta tierra, Cristo la sufrió. Y más aún, es decir, fue peor la afrenta y la humillación de Cristo, porque Él es Dios. El mero hecho de ser un hombre ya es una vergüenza y ya es una humillación a un Dios 3 veces santo. Esto ya es una humillación. Ahora, no solo estamos hablando de cualquier tipo de violencia física, también psicológica, al punto también de llegar a la tortura y terminar en la muerte de la más horrible clase. Ahora que pensamos estas cosas o las rememoramos, si es que ya las sabíamos, o las descubrimos, si es que no las habíamos oído mencionar, cualquier otro propósito en nuestras vidas que no sea el propósito de Cristo pierde valor y carece sentido. Cada vez que vamos detrás de nuestras metas personales, nos desviamos del camino verdadero. Pero si nosotros estamos en Cristo, como lo estaba Pablo, nosotros estimaremos nuestras metas personales como basura. Es decir, cuando usted toma las cosas de Dios en serio, cuando usted empieza a involucrarse y a tener una comunión en serio con Dios, las demás cosas de este mundo pierden su valor y carecen de sentido, pierden todo sentido. Vamos a Mateo 27, versos 25 y 26, y vamos a leerlo todos juntos, mis hermanos. Mateo 27, versos 25 al 26. A la voz de 3, todos a una sola voz. 1, 2, 3. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Mis hermanos, qué silencio más sepulcral que hay acá. No escuché a nadie leer. Vamos a leerlo otra vez, no importa la versión que tenga. Porque es que si Cristo está vivo, parece que nosotros estuviéramos muertos. ¿Cristo está vivo? Amén. ¿Cristo está vivo? ¿Cristo está vivo? Pues no parece, porque ese amén que es así sea, no convence mucho. Otra vez, Mateo 27, 25 al 26, todos a una voz, a la voz de 3, 1, 2, 3. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás,
y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Ahora, esto, o la antesala de esto es de que en esa fiesta, en la fiesta de la Pascua, de los panes sin levadura, el gobernador Poncio Pilato tenía la tradición de soltar un reo, ¿verdad? Y pues él dijo, bueno, él no quería condenar a Cristo. Él dijo, bueno, para evitarme culpas, voy a poner a estos dos reos, y pues que ellos escojan. De pronto creyó que iban a escoger a Cristo porque no tenía ninguna culpa, mientras que Barrabás, como les decía anteriormente, si era acusado de homicidio, era acusado de sedición, era acusado de robo. Él creyó que iban a escoger a Cristo e iban a sentenciar a Barrabás, pero miren aquí lo que sucede. La gente pidió a Barrabás para que lo soltaran y le soltó a Barrabás. Y luego de haber azotado a Jesús, dice la Escritura, lo entregó para ser crucificado. Es decir, uno fue entregado para ser libre y el otro fue entregado para ser sacrificado. Ahora, nuestra lógica, si nosotros lo vemos desde nuestro punto de vista, no tiene lógica. ¿Cómo se nos ocurre que una persona homicida, una persona tan perversa va a ser libre? Y una persona que se dedicó a hacer el bien, que se dedicó a hacer la voluntad del Padre, va a ser condenado a muerte. Esto no nos cabe en la cabeza. Y nosotros diríamos, uy, no, ¿cómo así? ¿Qué personas tan injustas? No saben lo que están haciendo. Bueno, en muchas ocasiones nosotros estamos así. No sabemos lo que estamos haciendo, o sabemos lo que estamos haciendo y estamos desobedeciendo la voz de Dios. Es increíble, ¿no? Es increíble cómo el justo fue cambiado por el injusto. Es increíble cómo el que era culpable fue libre y cómo el que era sin culpa fue encarcelado y muerto. Cuando leemos que un preso acusado justamente, porque Barrabás estaba siendo acusado justamente, no como el juicio de Cristo, no como las acusaciones de Cristo, porque las acusaciones de Cristo fueron falsas, fue un juicio injusto, tanto el juicio con los del Sanedrín como el juicio ante Poncio Pilato, porque fueron dos juicios, y en ambos fue injustamente culpado. Ambos fueron injustos. Este hombre sí estaba siendo preso y estaba siendo acusado justamente. Repito y reitero, homicidio, sedición, hurto. Cuando leemos esto, que este hombre es liberado en lugar del justo Jesús, nuestros pelos se nos ponen de punta por el enojo, ¿verdad? Por tal injusticia, porque a veces nos enojamos de las injusticias y no estamos de acuerdo con las injusticias que le pasan a otro. ¿Cómo es posible que crucificaran al único hombre justo en la tierra, el único justo, y soltaran a un vil ladrón, homicida y revoltoso como Barrabás? ¿Cómo esto era posible? ¿Cómo es esto? Mis hermanos, esto es prueba de la maldad del hombre. Y como dice por allá en los inicios, ¿no? En Génesis 6, antes de que el Señor exterminara a la raza humana por medio del diluvio, dice, el pensamiento de ellos es continuamente maldad. Y después de que pasa el diluvio, lo mismo. Creo que es en Génesis 9, si no estoy mal, si la memoria no me falla, el Señor dice, ya no contenderá mi alma con la raza humana porque sus pensamientos son de continua maldad. Y hasta el día de hoy sigue vigente. El continuo pensamiento del hombre es maldad. Aunque muchos digan, no, yo no peco. No, yo no, ¿cómo se le ocurre? Yo no soy pecador. Yo no robo, yo no mato, yo no... Como los mandamientos que nuestro Señor Jesucristo le dijo al joven rico, ¿no? Pero cuando le dijo, bueno, vende
todo lo que tienes y ven, dalo a los pobres y sígueme. ¿Qué fue lo que él hizo? No lo siguió, porque no cumplía el más grande mandamiento, el primero: amarás a Dios con todo tu mente, tu corazón y con toda tu alma. Entonces las personas que dicen que no pecan son mentirosas y hacen a Dios mentiroso. Entonces cuando leemos estas cosas, nosotros dijimos: ¿cómo es posible que este hombre tan injusto, tan malvado fuera libre? Esto es una prueba irrefutable de la maldad del hombre y de la justicia de Dios. Mis hermanos, todos merecíamos estar en el lugar de Barrabás. No se crea muy bueno, no se crea muy perfecto, no se crea que no rompe un plato. Todos merecíamos estar allí, encarcelados, acusados de algo, y deberíamos haber muerto. Todos debemos identificarnos con el injusto Barrabás. No lo mire muy de lejos, no levante la ceja cuando hablen de Barrabás. ¿Por qué? Porque no hay un hombre recto y justo delante de Dios. Ahora, hablando de que sea justo y recto por sus propias obras, solo somos justos delante del Padre por creer en Cristo. Vamos a Primera de Reyes 8:46, por favor. Primera de Reyes 8:46. Primera de Reyes 8:46 dice así, los pongo en contexto. Aquí Salomón estaba dedicando el templo que había construido a Dios, y dentro de sus muchas oraciones, pues es un capítulo entero que habla de la dedicación del templo de Salomón a Dios. Dentro de esas muchas dedicaciones y oraciones, el verso 46 dice: si pecaren contra ti, es decir, contra Dios, y miren lo que dice aquí: porque no hay hombre que no peque. Salomón, el más sabio, el hombre más sabio que ha existido, dijo esto: no hay hombre que no peque, no hay hombre que no peque, si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque. Es decir, él sabía que habría pecado, él sabía, Salomón, él era consciente. Y ya dice: y estuvieres airado contra ellos y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, se aleja su cerca, y ahí sigue, ¿no? Y ahí dice: y si ellos, después dice, bueno, si ellos se arrepienten y si voltean su rostro contra ti, tú los vas a liberar, y muchas cosas de las que hace el hombre en su maldad. Salomón siempre hablaba de que si había un arrepentimiento y giraban su rostro o miraban hacia ese templo, él los iba a rescatar o los iba a perdonar. Pero él, lo que acá hay interesante, dice: porque no hay hombre que no peque. Es decir, el hombre siempre va a tener que arrepentirse de sus maldades, siempre. Eclesiastés 7:20, por favor, ahí más adelante. Eclesiastés 7:20. Eclesiastés 7:20 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Esto necesita ser explicado, esto necesita una hermenéutica muy avanzada, una exégesis. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Siempre pecamos, mis hermanos, y nosotros no somos quien para decir: uy, qué malo era este Barrabás, miren la injusticia tan grande que se cometió. Bueno, aunque ustedes no lo crean, o muchos de ustedes no lo crean, esa injusticia que se cometió contra Cristo, en esa injusticia nosotros nos beneficiamos. En esa injusticia nosotros nos beneficiamos, sí, así como lo oye. Usted y yo nos beneficiamos de esa injusticia que se cometió contra Cristo. A nosotros, oigan bien, a nosotros nos convino que Barrabás hubiera salido libre, y nos convino que Cristo hubiera sido encarcelado y crucificado.
Sí, así es. Fue el pecado más grande que se ha cometido en la humanidad, lo que se hizo en contra de Cristo. Pero también fue de gran gozo y ha sido el mejor día en la vida de un cristiano. Ciertamente no hay alguien que no peque. ¿Y qué dice Primera de Juan 1:10? Primera de Juan 1:10, ya vamos al Nuevo Testamento, dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. ¿A quién? A Dios, a Cristo. Le hacemos a él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Alguien que dice que no comete pecado, alguien que dice que no tiene necesidad de él, le hace a él mentiroso. Y su palabra no está en él. Y su Espíritu Santo no está en él. Si una persona actúa de esa forma. Todos somos y nos identificamos con Barrabás, pues éste fue salvado por el sacrificio y a causa del padecimiento de Cristo. ¿No es así? Porque a Barrabás también le convino que Cristo fuera sacrificado. Si no, Barrabás hubiera sido crucificado. Entonces, yo quiero que nosotros miremos nuestra condición delante de Dios. Yo quiero que nosotros analicemos de lo que fuimos salvados y por quién fuimos salvados, a causa del padecimiento de Cristo. Y si miramos y estudiamos estas cosas, no es para compadecernos de que pobrecito Dios, mire todo lo que sufrió, no. Se trata es de que lo tengamos en nuestra mente y nuestra vida cambie si es que no ha cambiado. Y que tome un nuevo rumbo, porque el hecho de que consideremos estas cosas, o el hecho de que consideremos esto, debe hacer en nosotros o debe producir en nosotros un cambio. Este fue salvado por el sacrificio y a causa del padecimiento de Cristo. Barrabás y nosotros, al igual que heredamos de Adán el pecado y nacemos en pecado, por el Salmo 51 también dice que fuimos engendrados en pecado, fuimos concebidos en pecado, como lo dice David. Jesús nos dio vida cuando aún estábamos muertos en delitos y pecados. Efesios 2 del 4 al 5, Efesios 2 del 4 al 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, es decir, y si nosotros complementamos eso con el Salmo 7, cuando dice que Dios está airado contra el pecador todos los días de su vida, es decir, en un momento la ira de Dios estaba en contra de nosotros y fuimos encontrados culpables y fuimos encontrados muertos allá en el fondo del mar, ni siquiera ahogándonos o chapaleando para ser rescatados, no, muertos. Porque Él dice que estábamos muertos en pecado. Así fue que nos encontró, muertos. Dice que nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ahora que nosotros hemos sido rescatados, es solo por gracia. Entonces, al igual que la salida de Barrabás de la cárcel fue gratis, fue por gracia, solo por gracia, pero alguien tuvo que pagar su salida. Cristo tuvo que pagar la salida de Barrabás. Cristo tuvo que pagar nuestro pecado. Cristo tuvo que pagar para que no fuéramos al infierno a causa de su padecimiento. El padecimiento de Cristo nos acerca a Dios por su padecimiento. Nosotros por su gracia somos salvos. Por su llaga fuimos sanados, fuimos salvados de la ira de Dios, fuimos salvos, pues Él dio su vida en nuestro lugar. Cuando a nosotros se nos dice que nuestro pecado ha sido perdonado, es verdad, nuestro pecado ha sido perdonado, pero no que Dios se haya olvidado del pecado mío, del pecado suyo, no, Cristo pagó su pecado. Él fue castigado. Hubo alguien que fue castigado. Es decir, su perdón costó mucho. Su salida costó mucho. Al igual que la salida de Barrabás, costó mucho.
la muerte del Hijo de Dios, la muerte de Dios mismo. La sangre eterna fue derramada. Mire, mis hermanos, ya nos cambia la perspectiva luego de haber visto estas cosas. Ya miraríamos con otros ojos a Barrabás, ¿no? No como con cierto desprecio y yo también soy Barrabás. De la misma forma que Barrabás fue soltado, de la misma forma que Barrabás fue librado de la muerte, yo también fui librado de la muerte por la crucifixión de Cristo. Incluso esas personas que decían de Jesucristo, crucifíquenle, crucifíquenle, su sangre sea sobre nosotros. Qué terrible declaración ahora que nosotros que somos hijos, qué terrible declaración que ellos estaban haciendo, su sangre sea sobre nosotros. Pero ¿qué pasa? Estos también son iguales a nosotros cuando en otro tiempo éramos esclavos de nuestros pecados. La sangre de Cristo estaba sobre nosotros, pero para condenación. Éramos responsables de la muerte de Cristo y tendríamos que pagar. La culpa estaba sobre nosotros, pero en Cristo esa culpa ya no existe por el sacrificio y muerte de Jesús en el Calvario. La culpa se ha ido, ha sido expiada, ha sido llevada sobre los hombros, sobre los lomos de Cristo y ha sido llevada lejos. Y esa culpa ha sido redimida, ha sido sufrida por el Cordero inmolado, por el Cordero Pascual, porque por su sangre fuimos salvos y la muerte no nos toca. Tengamos cuidado y examinémonos a la luz de la Biblia, como dice Romanos 12:2, de que no estemos a ese lado, al lado de los que gritaron arengas contra Jesús, de los que lo llevaron a Jesús ante Poncio Pilato, al lado del que lo vendió por 30 monedas de plata. Examinémonos. Y si esto es así, arrepintámonos para no padecer el infierno tratando de pagar lo impagable. Estos son los que no han creído que Jesús es Dios, que Jesús es el único camino al cielo y que solo en Él hay salvación. Mateo 27:26 recalcando dice, entonces le soltó a Barrabás, pero no contento con esto, no solo lo soltó y entregó a Jesús así, no, tuvieron que azotarle, porque dice, habiendo sucedido esto, le suelta a Barrabás, Barrabás es libre, ya no tiene culpa, ya no tiene ninguna acusación en contra de él. Pero ¿qué pasa? Dice que azotaron a Jesús, no lo entregaron así, no, lo azotaron. Lo azotaron. Y luego de esto, luego de ser azotado, lo entregaron para ser crucificado. Y si ustedes se dan cuenta, simplemente aquí hay 3 palabras, habiendo azotado a Jesús. Pero en esas 3 palabras hay un sufrimiento agónico, del cual no se nos describe, pero a través de la historia lo podemos saber. Sabemos que la manera en que torturaron a Jesús, porque fue una tortura, fue una manera cruel y despiadada. Y ustedes ya saben y han investigado el tipo de látigo que ellos tenían. No es un látigo común, no, era un látigo con un palo de madera y tenía varias hebras, y en cada de esas hebras, al finalizar esas hebras, en cada punta tenía metales afilados o huesos afilados. Cosa de que cuando ellos hacían esto, esos huesos afilados, esos metales afilados, entraban en la piel de las personas, de la espalda, y desgarraban sus músculos, dejando expuesto aún incluso sus órganos internos, sus riñones, la carne viva, los huesos eran expuestos por este tipo de flagelo, porque le decían flagelo a esto, porque flagelaba la piel, la maltrataba, la cortaba. Y muchos de esos
que eran castigados de esta forma, ni siquiera podían llegar a la cruz, morían desangrados, o quedaban inconscientes del dolor. Pero el Señor Jesús estuvo consciente en todo el tiempo, sufrió en todo el tiempo. La piel de los prisioneros tenía que estar tersa, templada, para que el flagelo o el látigo hiciera su trabajo de desgarrar y maltratar. Jesús no solo fue entregado de esta manera, no, dice que le azotaron primero, le maltrataron primero, le flagelaron primero, desgarraron su piel, sus órganos quedaron expuestos y luego de esto tuvo que cargar el madero. Luego de haber sufrido, tuvo que cargar el madero. De esta manera, no les bastó solo con entregarlo al sufrimiento. No les bastó esto. Tuvieron que maltratarlo y torturarlo. La manera en cómo lo azotaron no solo habla del desprecio y humillación y maltrato físico al que fue sometido nuestro Señor Jesucristo. Habla del desconocimiento e ignorancia de corazones incrédulos y no arrepentidos. No hace falta haber estado allí con el látigo en la mano para ser culpables de la muerte y castigo de Jesús. Si no crees, serás hallado culpable y serás enjuiciado, al igual que estos que levantaron su mano en contra de Dios. Un experto en el manejo del látigo podía literalmente rasgar la piel de la espalda, lacerando, cortando los músculos y algunas veces exponer los riñones u órganos internos. En algunos casos, el solo azotamiento resultaba mortal, pero Cristo lo soportó. En su humanidad lo soportó. Y a veces nosotros nos quejamos de cualquier cosita que nos pasa y dice que somos copartícipes de los padecimientos de Cristo, pero pasamos nuestra vida quejándonos de cosas que no se comparan con los sufrimientos y los padecimientos de Cristo, mis hermanos. Ayer leía una noticia, más de 50 hermanos en Nigeria muertos, acribillados, más de 200 tuvieron que huir por ser cristianos, personas que en este momento están dando su vida, y nosotros que lo tenemos todo, tenemos todas las garantías para llegar a la iglesia, tenemos todas las garantías para llegar a un estudio bíblico, tenemos todas las garantías para ir a un estudio de damas, tenemos todas las garantías para llevar a nuestros hijos a tesoros, y a veces cambiamos estas cosas, estamos cambiando la gloria de Dios por cualquier otra cosa. Pero no somos conscientes de lo que Cristo pagó y de lo que Cristo tuvo que dar. Isaías 56 dice: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me meceaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos, estos son insultos y escupitajos, porque también lo escupieron en la cara, le pegaban en la cara, pero Él no escondió su rostro, mis hermanos. Él no lo giró, y nosotros a veces sí nos escondemos o giramos el rostro. Voluntariamente el ungido de Dios, Jesús, se entregó a sus captores para que estos lo humillaran, lo escupieran, dijeran cosas en su cara dignas del más terrible bandido que haya pisado esta tierra. Él no escondió su rostro, no. Él no volteó su cara. Él no fue un cobarde. Vio cara a sus enemigos. No les dio el gusto de verlo girar su rostro. Vio la muerte, la enfrentó, la tomó, y no solo esto, también la venció. Derrotada fue, para que solo así nosotros pudiésemos estar tranquilos de que la muerte ya no se enseñoreará de nosotros. Tenemos esa tranquilidad.
tenemos ese gozo, deberíamos tener ese gozo de lo que Cristo hizo por nosotros y de que ya no sobrevendrá sobre nosotros, porque Cristo fue el primogénito de entre los muertos, Él fue el primero en resucitar, Él fue el primero en tener un cuerpo glorioso. Eso es lo que va a pasar con nosotros. Cuando se habla del primogénito es porque Él fue el primero en resucitar y que no va a morir. Él fue el primero en tener un cuerpo glorioso que no va a sucumbir ante la corrupción, o que no se va a dañar, o que no se va a pudrir. Él fue el primero. Y ustedes sí sabían que cuando Cristo resucitó hubo un temblor y muchos resucitaron de sus tumbas, hablando de lo que habría de suceder o de lo que habrá de suceder con nosotros. Esos son primicias. Isaías 53:5 dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones. Ojo con ser rebelde, porque es que Él ya pagó por su rebeldía, molido por nuestros pecados. Y cuando hablo de molido, la escritura no está siendo exagerada. Fue molido a golpes, molido a golpes con objetos contundentes. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La paz que usted tiene y de la paz que usted se beneficia, usted vive esa paz por el castigo de Cristo. Nos beneficiamos del castigo de Cristo. Es así, es verdad, nos beneficiamos del castigo de Cristo. Nuestra rebelión, si creemos en la magna, grande obra de Cristo en la cruz, nuestra rebelión será perdonada. Pues el castigo que se le dio a Jesús es la garantía de nuestra paz para con Dios. Ya estamos a cuentas con Dios. Ahora, ¿qué debemos? Gratitud y obediencia. Solo en Él encontramos salvación para nosotros. Por su herida viene la salvación y viene la paz a nuestra vida. Aquí encontramos una verdad esencial, la sustitución divina. Dios mismo está tomando nuestro lugar, tomó nuestro lugar. Jesús tomó el lugar de Barrabás. Él fue el sustituto que llevó la carga y el castigo por el pecado de todo que en Él cree. Solo creyendo tenemos el privilegio de estar a paz con Dios. Solo creyendo tenemos el privilegio de estar a paz con el Padre. Y tenemos perdón, tenemos paz y perdón con Dios. Esa es la misma idea que dice Pedro. Primera de Pedro 2:24 dice: quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Para qué? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Por la herida de Cristo fuimos sanados, fuimos salvados, mis hermanos. Padecimiento de Jesús, vida, justicia, salvación para nosotros. Hebreos 13:12 dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Jesús fue llevado fuera del campamento, como si fuese indigno de la sociedad, indigno del pueblo del pacto. Fue tratado como un indigno, para que nosotros fuéramos tratados por el Padre como dignos. Él tuvo que ser tratado como indigno. Es llevado lejos, pero su sangre nos santifica, nos purifica, lava nuestros pecados. El sufrimiento de Cristo debería traernos, mis hermanos, satisfacción. No por lo que sucedió allí, sino por lo que nos trajo. Claro, es doloroso, es triste, pero eso debería traer satisfacción a nuestra vida. Su padecimiento no es para tenerlo en poco. Cada vez que me alejo, cada vez que dudo, cada vez que desconfío, pongo en duda el padecimiento de Cristo, el cual, como le digo, no fue poco. No lo estime, no estimen poco el padecimiento de Cristo. A través de su vida usted puede ver en qué o cuánto valor le da el padecimiento de Cristo a lo que Él sufrió. Gracias a Dios por su gracia, sin la cual nadie tendría salvación. Y nadie en sus propios medios sería capaz de obtener
tal perfección como la que encontramos en Jesucristo. Gracias por el Espíritu Santo que nos lleva a descubrir estas verdades. Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Cristo está vivo, pero Él está vivo para que nosotros muramos a la carne, no para que vivamos para la carne, porque no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Esto es, los que viven conforme al Espíritu, no los que viven conforme a la carne. Si es que Cristo ha resucitado, si es que en algo usted estima el padecimiento de Cristo, su vida cambia, su vida da un testimonio de vida, no un testimonio de muerte. Una sola vez Jesús fue cambiado en lugar de Barrabás, una sola vez sufrió, una sola vez fue crucificado, una sola vez murió, una sola vez fue resucitado, una sola vez fue levantado y volverá de nuevo una sola vez. El justo Jesús por el injusto hombre. Jesús se intercambió y padeció por el ladrón, por el homicida, por el adúltero, por el mentiroso, por el fornicador, por el que dice chismes, por todos ellos murió, porque en una ocasión en nuestra vida pasada éramos eso, por el estafador, por todos. Todo esto para que fuésemos hechos hijos suyos, y si hijos suyos, obedecemos. No podemos quedarnos en la misma condición, pues eso éramos en el pasado, en otro tiempo. Esto quiere decir de que hemos sido cambiados por el amor de Dios, manifestado en su sacrificio y su dolor. El amor es sufrido, el amor de Dios cambia. Si es que nosotros decimos que amamos a Dios, es porque hemos sido cambiados, de lo contrario no amamos a Dios, por más que lo digamos a viva voz. No, el pecado más grande y horrible de la humanidad, ya para terminar, el pecado más grande y horrible de la humanidad fue el día más grande y de gozo para la humanidad. Solo Dios cambia y transforma algo tan horrible como el pecado y lo transforma en una obra de redención y gloria eterna. ¿Tienes en cuenta los padecimientos de Cristo? ¿Lo recuerdas? ¿Recuerdas el Evangelio? ¿No es suficiente para que tu vida cambie? ¿No es suficiente lo que Cristo padeció? ¿No es suficiente en cómo fue crucificado? ¿No es suficiente para tu vida? ¿No es suficiente para mi vida? ¿Quieres algo más de Cristo? Él ya dio tu vida por ti. Él ya dio todo lo que podía dar. No hay nadie que pueda dar más de lo que Cristo dio. Y nada en la vida te va a dar lo que Cristo te da. Nadie ni nada. ¿Quieres algo más de Cristo? ¿Algo que te entretenga? ¿Algo que te motive a dejar el pecado que practicas? ¿O las quejas que tienes? ¿Quieres algo más? Cristo lo dio todo. Para muchos, el ver a Cristo colgado de la cruz fue una entretención de un momento, algo más que ver, pero para el cristiano debe ser algo a lo cual siempre debe ver con devoción, gratitud y adoración, algo eterno, algo que no es pasajero. Es una práctica vivencial de todos los días. ¿Cómo brillará la más potente estrella sin el fondo negro de la noche? La noche más lóbrega, la noche más oscura de la humanidad fue el telón del resplandor más grande para nosotros. ¿Cómo podemos ver la estrella fugaz más grande o más brillante si no hay oscuridad? Solo a través de la oscuridad podemos ver brillar la estrella más refulgente. Tuvo que suceder todas estas cosas. Cristo tuvo que padecer, tuvo que cometerse el pecado más grande de la humanidad. Eso no es excusa. Pero esa noche oscura, ese día oscuro tuvo que suceder para que brillara la luz de la salvación. Un justo fue castigado y muchos injustos
fuimos salvados. Amén. Vamos a orar.